Tengo 68 años, y cada mañana me despierto en esta habitación que huele a desinfectante y a soledad. Las paredes son de un color beige que intenta ser reconfortante pero que solo logra ser triste. Hay una ventana pequeña desde donde puedo ver el estacionamiento, y me he acostumbrado a contar los autos que llegan y se van. Ninguno viene por mí. Me llamo Elena, aunque aquí la mayoría me llama señora, o simplemente me ignoran. Soy solo otra anciana en este lugar lleno de ancianos. Otra mujer que alguna vez tuvo una vida completa y ahora está reducida a esperar. Esperar el almuerzo. Esperar la medicina. Esperar visitas que nunca llegan. Esperar, supongo, la muerte. Pero antes de que pienses que esta es solo la historia triste de una vieja abandonada, déjame decirte algo. Lo que me hicieron, lo que descubrí después de que me dejaron aquí, eso es lo que realmente importa. Porque resulta que el abandono fue solo el principio. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Y hoy, después de 2 años en este lugar, finalmente sé toda la verdad. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Mi rutina aquí es siempre la misma. Me levanto a las 6 de la mañana cuando las enfermeras encienden las luces del pasillo. El sonido de sus zapatos contra el linóleo es lo primero que escucho cada día. Me visto sola, aunque me cuesta cada vez más. Mis manos tiemblan por la artritis, y los botones son mis enemigos ahora. Bajo al comedor a las 7. Siempre me siento en la misma mesa, junto a la ventana. No porque tenga compañía, sino porque desde ahí puedo ver la entrada. Puedo ver cada auto que llega. Puedo imaginar, solo por un segundo, que uno de ellos trae a mi hijo Roberto. Que viene a decirme que todo fue un error terrible. Que viene a llevarme a casa. Pero eso nunca pasa. Desayuno avena. Siempre avena. A veces con pasas, a veces sin ellas, como si esa variación fuera suficiente para hacernos sentir que tenemos opciones en nuestras vidas. Como el café aguado que sirven en tazas de plástico porque no confían en que los viejos podamos sostener porcelana sin romperla. Después del desayuno, la mayoría de los residentes van a la sala común. Ahí ponen la televisión muy alta porque casi todos están sordos. Yo prefiero volver a mi habitación. Me siento en la única silla que tengo, junto a la ventana, y miro hacia afuera. A veces leo, pero mis ojos ya no son lo que eran. A veces simplemente recuerdo. Y es en esos momentos cuando el dolor es más intenso. Porque recordar es revivir. Es volver a ser la mujer que fui. La madre que fui. Y enfrentar el abismo entre esa mujer y la que soy ahora. Tengo una compañera de cuarto. Se llama Marta y tiene 82 años. Casi nunca habla. Pasa la mayor parte del día dormida o mirando la pared. A veces, en medio de la noche, la escucho llorar bajito. Nunca le pregunto por qué. Yo también lloro en las noches, y tampoco quiero que nadie me pregunte. Las enfermeras son amables pero distantes. Han visto a demasiados viejos venir y morir aquí como para involucrarse emocionalmente. Somos un trabajo para ellas. Cuerpos que hay que lavar, medicinas que hay que dar, papeles que hay que llenar. No nos ven como personas con historias, con vidas que importaron. Hay un enfermero joven, se llama Daniel, que a veces se queda a hablar conmigo unos minutos. Me pregunta cómo estoy, y a diferencia de los demás, parece realmente esperar una respuesta. Le he contado algunas cosas sobre mi vida de antes. Sobre mi esposo que murió hace 10 años. Sobre mi casa con el jardín lleno de hortensias. Sobre Roberto cuando era niño. Nunca le he contado la verdad completa sobre cómo terminé aquí. Los domingos son los peores días. Es cuando vienen las familias a visitar. El comedor se llena de nietos corriendo, de hijos que traen flores y chocolates, de conversaciones que intentan sonar alegres pero que están teñidas de culpa y obligación.
Yo me quedo en mi habitación esos días. No puedo soportar ver lo que yo no tengo. Hace 2 meses, una señora nueva llegó al asilo. Se llama Carmen y tiene 70 años. Su familia la visita cada semana sin falta. Traen a los nietos, le llevan su comida favorita, se quedan horas. Un domingo, Carmen vino a mi habitación después de que su familia se fue. ¿Por qué no baja los domingos?, me preguntó. No tengo a quien ver, le respondí simplemente. ¿No tienes familia? Tengo un hijo. ¿Y no viene? Me quedé mirando por la ventana. No. Carmen se sentó en la cama de Marta, que estaba dormida como siempre. ¿Hace cuánto que no lo ves? 2 años. Desde el día que me dejó aquí. Vi algo en los ojos de Carmen. No era lástima. Era algo peor. Era reconocimiento. Como si ella supiera exactamente de qué estaba hablando, aunque su historia fuera diferente. Los hijos, dijo ella después de un largo silencio, pueden romperte el corazón de formas que ni siquiera sabías que existían. Tenía razón. Pero ella no sabía ni la mitad de lo que Roberto me había hecho. Pero eso fue después. Primero, déjame llevarte a cuando todo era diferente. Cuando yo era diferente. Hace 30 años, yo era otra mujer. Tenía 38 años, un esposo que me amaba, y un hijo de 12 años que era mi mundo entero. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Una casa con un jardín donde yo pasaba las tardes cultivando hortensias azules, las favoritas de mi madre. Mi esposo, Miguel, trabajaba como contador en una empresa pequeña. No ganábamos mucho. Pero era suficiente. Yo trabajaba medio tiempo como secretaria en una escuela primaria. Me gustaba ese trabajo. Me gustaba estar rodeada de niños, de sus risas, de su energía. Roberto era un niño dulce. Un poco tímido, un poco serio para su edad, pero dulce. Le encantaba leer. Se pasaba horas en su cuarto con libros de aventuras, imaginando mundos más emocionantes que el nuestro. Yo solía sentarme en el borde de su cama antes de dormir y él me contaba las historias que había leído ese día. Mamá, me decía con los ojos brillantes, cuando sea grande voy a viajar por todo el mundo. Voy a ver todos los lugares de los que hablan estos libros. Lo harás, mi amor, le respondía yo, acariciando su cabello. Vas a hacer cosas maravillosas. Y yo lo creía. Creía que mi hijo estaba destinado a grandes cosas. Que su inteligencia y su sensibilidad lo llevarían lejos. Nunca imaginé lo lejos que se iría, ni cuánto me costaría a mí. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Miguel no trabajaba, yo tampoco, y Roberto no tenía clases. Desayunábamos tarde, con pan recién horneado que yo preparaba el sábado por la noche. Huevos revueltos con tomate y cebolla, el café que Miguel tomaba con 3 cucharadas de azúcar, el jugo de naranja que Roberto se tomaba de un trago. Después del desayuno, íbamos al parque. Miguel y Roberto jugaban fútbol mientras yo leía en una banca, levantando la vista cada tanto para verlos correr y reír. Esos momentos eran perfectos en su simplicidad. No necesitábamos más que eso. Estar juntos era suficiente. Por las tardes, volvíamos a casa y yo cocinaba algo especial. El platillo favorito de Roberto era mi lasaña. Pasaba horas en la cocina preparándola, capa por capa, con amor en cada detalle. Cuando la sacaba del horno y veía su carita iluminarse, todo el esfuerzo valía la pena. Nadie cocina como tú, mamá, me decía siempre. Es porque la hago con amor para ti, le respondía. Y era verdad. Todo lo que hacía era por él. Por ellos. Mi familia era mi propósito, mi razón de ser. Nunca me cuestioné si debía ser así. Simplemente lo era. Recuerdo una Navidad en particular. Roberto tenía 14 años. Ese año el dinero estaba especialmente ajustado. La empresa de Miguel había recortado salarios, y yo había tenido que dejar mi trabajo para cuidar a mi madre, que estaba enferma. Sabíamos que no podríamos comprar muchos regalos. Pero Roberto había mencionado que quería una bicicleta. Una bicicleta roja que había visto en una tienda del centro.
Hablaba de ella constantemente, con ese anhelo que solo los niños pueden expresar sin vergüenza. Miguel y yo hicimos lo imposible. Ahorramos cada centavo durante meses. Comimos menos. Cancelamos salidas. Reparamos cosas en lugar de reemplazarlas. Todo para poder comprarle esa bicicleta. La mañana de Navidad, cuando Roberto bajó las escaleras y vio la bicicleta junto al árbol, su expresión fue algo que nunca olvidaré. Pura alegría. Pura incredulidad. Pura gratitud. Se lanzó a nuestros brazos llorando. Gracias, 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 repetía una y otra vez. Haríamos cualquier cosa por ti, le dijo Miguel, y yo asentí. ¿Cualquier cosa? Esas palabras resultarían ser proféticas de formas que no podíamos imaginar. Roberto creció siendo un buen estudiante. No era el mejor de su clase, pero era responsable y dedicado. Nunca nos dio problemas. Nunca se metió en líos. Era el tipo de hijo con el que todos los padres sueñan. Cuando terminó la secundaria, decidió estudiar administración de empresas. Quiero tener mi propio negocio algún día, nos dijo. Quiero darles una vida mejor. Miguel y yo estábamos orgullosos. Pagamos su universidad con sacrificio, pero lo hicimos con gusto. Veíamos en Roberto nuestro legado. La prueba de que habíamos hecho algo bien en esta vida. Fue en la universidad donde conoció a Patricia. Ella estudiaba la misma carrera. Era una chica bonita, de buena familia, con modales impecables y una sonrisa que parecía sincera. La primera vez que Roberto la trajo a casa, hice mi mejor esfuerzo por impresionarla. Limpié la casa de arriba abajo, cociné mi mejor comida, me puse mi vestido más bonito. Encantada de conocerte, señora Elena, me dijo Patricia con esa sonrisa perfecta. Roberto habla mucho de usted. Solo cosas buenas, espero, respondí, sintiendo ya ese pequeño nudo en el estómago que aparece cuando una madre intuye que está a punto de perder a su hijo. Solo cosas maravillosas, me aseguró ella. Debí haber prestado más atención a sus ojos. Las palabras pueden mentir, pero los ojos rara vez lo hacen. Y en los ojos de Patricia, incluso entonces, había algo frío. ¿Algo calculador? Pero yo no quería verlo. Quería creer que mi hijo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Se casaron 2 años después. Fue una boda pequeña pero bonita. Patricia insistió en que fuera en el jardín de la casa de sus padres, una propiedad enorme en las afueras de la ciudad. Yo me sentí fuera de lugar todo el día, rodeada de gente con dinero y educación que me hacían sentir pequeña. Pero cuando vi a Roberto frente al altar, tan guapo en su traje, tan feliz, nada más importó. Mi hijo se estaba casando. Estaba comenzando su propia familia. Y yo, como toda madre, quería creer que sería feliz. Miguel murió 4 años después de la boda. Un infarto repentino. Estaba viendo la televisión una noche y simplemente se fue. Sin advertencia. Sin tiempo para despedidas. Roberto estuvo conmigo durante el funeral. Me abrazó mientras yo lloraba. Me dijo que todo estaría bien. Que él cuidaría de mí. Que nunca estaría sola. Eres mi madre, me dijo. Siempre voy a estar aquí para ti. Creí cada palabra. Los primeros años después de la muerte de Miguel fueron difíciles. La soledad era como un peso físico que cargaba todos los días. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Roberto y Patricia venían a visitarme los domingos. Traían comida y se quedaban unas horas. Patricia siempre parecía incómoda, mirando su teléfono constantemente, pero Roberto era atento. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si la casa estaba en buen estado. Estoy bien, hijo, le decía siempre, aunque no fuera del todo cierto. Empecé a notar cambios pequeños en Roberto. Estaba más estresado, más cansado. Su negocio, una pequeña empresa de consultoría que había abierto con Patricia, no estaba yendo tan bien como esperaban. Hablaba de deudas, de clientes difíciles, de la presión constante. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, le pregunté una vez.
No, mamá. Tú ya hiciste suficiente por mí. Ahora me toca a mí cuidarte. Pero yo veía la tensión en su rostro. La forma en que apretaba la mandíbula cuando hablaba de dinero. La manera en que Patricia lo miraba con algo que parecía desprecio cuando mencionaba sus problemas financieros. Un día, Roberto llegó solo a visitarme. Patricia se había quedado en casa con dolor de cabeza, dijo él. Nos sentamos en la cocina, tomando café, como cuando era niño. Mamá, comenzó, y por su tono supe que algo importante venía. Necesito hablar contigo sobre algo. Dime, hijo. Es sobre la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa con la casa? Es muy grande para ti sola. Y mantenerla debe ser caro. Los impuestos, las reparaciones, los servicios. Me las arreglo, dije, aunque era verdad que el dinero estaba cada vez más ajustado. Lo sé, pero... Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Patricia y yo estábamos pensando que tal vez podrías vender la casa. Con ese dinero podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener. Y lo que sobre podrías invertirlo, asegurar tu futuro. Sentí un nudo en la garganta. Esta casa es todo lo que me queda de tu padre. De nuestra vida juntos. Lo sé, mamá. Y no estoy diciendo que tengas que hacerlo ahora. Solo piénsalo. Lo pensé. Durante semanas, lo único que hice fue pensar en eso. Y mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La casa era grande. Era cara de mantener. Y Roberto tenía razón, necesitaba asegurar mi futuro. Pero había algo más. Algo que Roberto no me había dicho directamente pero que yo podía leer entre líneas. Él necesitaba dinero. Su negocio estaba en problemas. Y yo, como siempre, quería ayudarlo. 3 meses después, puse la casa en venta. Se vendió rápido. Una familia joven la compró, emocionados por el jardín y el espacio. Yo empaqué 40 años de vida en cajas, cada objeto un recuerdo, cada habitación una despedida. El día que me mudé, Roberto vino a ayudarme. Cargamos las cajas en su camioneta, vaciamos la casa que había sido mi hogar, cerré la puerta por última vez con lágrimas en los ojos. ¿Vas a estar bien, mamá?, me dijo Roberto, abrazándome. Esto es lo mejor. Me mudé a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Un lugar modesto pero cómodo. Con el dinero de la venta, después de comprar el apartamento, me quedaron $150,000. Era una suma considerable. Mi seguridad para los años que me quedaban. Roberto me ayudó a abrir una cuenta de ahorros. Me explicó que era importante tener el dinero en un lugar seguro, donde generara intereses. Yo confié en él. Era mi hijo. Era inteligente. Sabía de estas cosas. Lo que no sabía era que él había puesto su nombre en la cuenta también. Como CEO titular, me dijo, en caso de emergencia. Para que pudiera ayudarme si algo pasaba. Es solo una precaución, mamá, me explicó. Si te enfermas o necesitas algo y no puedes ir al banco, yo podré hacerlo por ti. Tenía sentido. O al menos así me lo pareció. Durante el primer año en el apartamento, todo estuvo bien. Roberto y Patricia seguían visitándome, aunque con menos frecuencia. Una vez al mes, tal vez. Siempre con prisa, siempre con alguna excusa sobre lo ocupados que estaban. Yo llenaba mis días como podía. Leía. Veía televisión. Caminaba por el parque cercano. Hice algunas amigas en el edificio, otras mujeres mayores como yo que también vivían solas. Tomábamos café juntas los jueves. Era agradable, pero no llenaba el vacío. Extrañaba mi casa. Extrañaba mi jardín. Extrañaba la vida que había tenido. Pero sobre todo, extrañaba a mi hijo. No al Roberto adulto que venía de visita una vez al mes. Extrañaba al niño que me contaba historias antes de dormir. Al adolescente que me abrazaba en Navidad. Al joven que me prometió que siempre cuidaría de mí. ¿Dónde había ido ese Roberto? ¿Cuándo había cambiado?
O tal vez la pregunta correcta era, ¿realmente había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no quería verlo? Todo comenzó a desmoronarse un martes por la tarde. Había ido al banco a retirar dinero para pagar algunos gastos del mes. El apartamento necesitaba reparaciones, tenía que comprar medicinas, las cosas normales de una mujer de mi edad. El cajero revisó mi cuenta y frunció el ceño. ¿Hay algún problema?, pregunté. Señora, su saldo es muy bajo. ¿Cómo que bajo? Debe haber un error. Me mostró la pantalla. Mi cuenta, que debería tener más de $140,000, tenía menos de 5,000. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eso no puede ser correcto. Déjeme imprimir su estado de cuenta de los últimos 6 meses. Las hojas salieron de la impresora una tras otra. Cada línea era un retiro. 5,000 aquí. 10,000 allá. 3,000. 7,000. Retiro tras retiro tras retiro. Todos hechos por Roberto. ¿Conoce a Roberto Martínez?, preguntó el cajero. Es mi hijo. Él es CEO titular de la cuenta. Tiene autorización para hacer retiros. Pero no puede ser. Él no me dijo nada. El cajero me miró con lástima. Esa mirada que dice, otra vieja que confió demasiado en su familia. Esa mirada que dice, esto pasa más seguido de lo que crees. Salí del banco en estado de shock. Caminé hasta mi apartamento sin ver realmente hacia dónde iba. Subí las escaleras mecánicamente. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé ahí parada, sosteniendo esos papeles, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Mi hijo? Mi único hijo. El niño al que había dado todo. ¿Había tomado mis ahorros? Casi todo mi dinero. Sin decirme. Sin preguntarme. Simplemente lo había tomado. Llamé a su celular con manos temblorosas. Sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Una tercera vez. Nada. Le mandé un mensaje, Roberto, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre la cuenta del banco. No respondió. Esperé todo el día. Toda la noche. Mirando el teléfono. Esperando una explicación. Una disculpa. Algo. Nada. Al día siguiente, fui a su casa. Un lugar bonito en un barrio residencial. Una casa que, me di cuenta en ese momento, probablemente había sido comprada con mi dinero. Toqué el timbre. Patricia abrió la puerta. Su expresión cuando me vio fue de molestia apenas disimulada. Elena, ¿qué haces aquí? Necesito hablar con Roberto. No está. ¿Cuándo regresa? No lo sé. Está ocupado. Patricia, por favor. Es importante. Suspiró. Mira, si es sobre el dinero, Roberto me dijo que te lo explicaría. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Tú sabías? Por supuesto que sabía. Somos esposos. No tenemos secretos. ¿Y no te pareció que debían decirme? ¿Preguntarme? Patricia se cruzó de brazos. Ese dinero era para ayudar a Roberto. Para ayudar a su familia. Tú misma dijiste que harías cualquier cosa por él. Pero... él te cuidó toda tu vida, Elena. Ahora le tocaba a ti cuidarlo a él. Ese dinero era una inversión en su futuro. En nuestro futuro. Era mi dinero. Para mi vejez. Para cuando lo necesitara. Y ahora Roberto lo necesitaba. El negocio estaba en problemas. Íbamos a perder todo. Tú no querías que tu hijo fracasara, ¿verdad? La forma en que lo dijo. Como si yo fuera la egoísta. Como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo al reclamar mi propio dinero. Quiero hablar con Roberto, repetí. Él te llamará cuando pueda. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, en el porche de la casa que mi dinero había comprado, sintiendo como mi mundo se desmoronaba por segunda vez en mi vida. Roberto no me llamó ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Volví al banco.
Pregunté si había algo que pudiera hacer. El empleado, un hombre joven con expresión compasiva, revisó mi cuenta. Lo siento, señora. Como su hijo es CEO titular, tenía derecho legal a hacer esos retiros. No hay nada que podamos hacer. Pero es mi dinero. Legalmente, es dinero compartido. Cuando firmó los papeles para hacerlo CEO titular, le dio acceso completo. No entendí lo que estaba firmando. Lo sé. Y lo lamento mucho. Pero no hay nada que el banco pueda hacer ahora. Contraté a un abogado con los pocos miles que me quedaban. Un hombre mayor que escuchó mi historia con el ceño fruncido. ¿Tiene prueba de que usted no autorizó esos retiros?, preguntó. Él nunca me dijo que iba a sacar el dinero. Pero él era CEO titular. Eso significa que legalmente podía hacer retiros sin su permiso. A menos que pueda probar que hubo fraude o coerción. Él es mi hijo. Confía en él. El abogado suspiró. Señora Martínez, veo casos como este todo el tiempo. Hijos que abusan de la confianza de sus padres. Es terrible, pero legalmente, es muy difícil de pelear. Él tenía derecho a ese dinero en el momento en que usted lo puso como CEO titular. Entonces no hay nada que pueda hacer. Podría intentar demandarlo, pero sería costoso, tomaría tiempo, y las probabilidades de ganar son bajas. Especialmente si él puede argumentar que el dinero se usó para inversiones familiares o emergencias. Salí de esa oficina sabiendo que había perdido. No solo mi dinero. Había perdido mucho más que eso. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Con solo unos pocos miles de dólares en mi cuenta, no podía pagar el alquiler del apartamento. No podía pagar mis medicinas. Apenas podía comer. Llamé a Roberto. Una y otra vez. Dejé mensajes. Le supliqué que me ayudara. Que al menos me devolviera algo del dinero. Lo suficiente para sobrevivir. Finalmente, después de semanas, me llamó. Mamá, no puedo hablar mucho. Estoy ocupado. Roberto, por favor. No tengo dinero. No puedo pagar el alquiler. Me van a desalojar. Lo siento, mamá. Las cosas están difíciles para nosotros también. Pero ese era mi dinero. Para mi vejez. Mamá, ya hablamos de esto. Ese dinero se usó para salvar el negocio. Para salvar nuestro futuro. Pensé que lo entendías. Nunca me preguntaste. Nunca me dijiste. Eres mi madre. ¿Se suponía que querías ayudarme? Quiero ayudarte, pero... Mira, tengo que irme. Hablaremos después. Y colgó. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo por teléfono. 2 semanas después, me desalojaron del apartamento. Empaqué lo poco que tenía en 2 maletas y me senté en la banqueta, sin saber qué hacer. Sin tener a dónde ir. Una vecina, la señora Rodríguez, me vio ahí. Elena, ¿qué pasó? Le conté todo. Entre lágrimas, le conté cómo mi hijo había tomado mi dinero. Cómo me había abandonado. Cómo no tenía a nadie más. Ay, hija, me dijo, abrazándome. Esto no puede quedarse así. Ella me dejó quedarme en su apartamento esa noche. Al día siguiente, me ayudó a buscar opciones. Refugios. Programas de asistencia. Cualquier cosa. Fue ella quien encontró este asilo. Un lugar del gobierno para ancianos sin recursos. No es ideal, me dijo, pero al menos tendrás un techo y comida. Llamé a Roberto una última vez antes de venir aquí. Para decirle dónde iba a estar. Para darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Mamá, probablemente es lo mejor, me dijo con una voz que sonaba aliviada. Ahí estarás cuidada. Tendrás todo lo que necesitas. ¿Vendrás a visitarme? Una pausa. Claro, mamá. Cuando pueda. Roberto, te amo. Yo también, mamá. Tengo que irme. Y eso fue todo. 2 años atrás. Y no he vuelto a saber de él desde entonces. Los primeros meses aquí fueron los más oscuros de mi vida.
Más oscuros incluso que cuando murió Miguel. Porque al menos entonces tenía a Roberto. Tenía esperanza. Tenía un propósito. Aquí no tenía nada. Me despertaba cada mañana preguntándome ¿para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué vivir así? ¿Para qué continuar cuando todo lo que había amado, todo por lo que había vivido, se había ido? Dejé de comer. Las enfermeras se preocuparon. Me obligaban a tomar suplementos nutricionales. Me hablaban sobre la importancia de mantenerme fuerte. Pero yo no quería estar fuerte. Quería desaparecer. Dejé de salir de mi habitación. Me quedaba en la cama, mirando el techo, contando las grietas en el yeso. Había 17. Las conté 1000 veces. Dejé de hablar. ¿Para qué hablar? ¿Quién me escucharía? ¿A quién le importaría la historia de una vieja tonta que confió demasiado en su hijo? Fue Daniel, el enfermero joven, quien finalmente me sacó de ese estado. Entró a mi habitación una tarde y se sentó en la silla junto a mi cama. Señora Elena, me dijo suavemente, no puede rendirse así. ¿Por qué no?, pregunté, mi voz ronca de no usarla. Porque todavía está viva. Y mientras esté viva, su historia no ha terminado. Mi historia terminó hace 2 años. No. Su historia con Roberto terminó. Pero su historia, la suya propia, todavía continúa. Me quedé mirándolo. Este chico que no me conocía. Que no tenía razón para preocuparse por mí. Que sin embargo estaba ahí, intentando darme una razón para seguir. No sé cómo seguir, admití. Nadie sabe cómo seguir después de una traición así, me dijo. Pero se aprende. Un día a la vez. Una hora a la vez. Un minuto a la vez si es necesario. ¿Y si no quiero aprender? Entonces está dejando que él gane. Está dejando que lo que le hizo defina el resto de su vida. Esas palabras se quedaron conmigo. Me obsesionaban en las noches. ¿Estaba dejando que Roberto ganara? Estaba dejando que su traición fuera lo último que me pasara en la vida. Lentamente, muy lentamente, empecé a salir de mi habitación. Primero solo al comedor. Luego a la sala común. Eventualmente, al jardín del asilo, un pequeño espacio con algunas plantas y bancas. Fue en ese jardín donde conocí a Carmen. Ella estaba ahí, regando unas flores, cuando me senté en una banca. ¿Te gustan las flores?, me preguntó. Solía tener un jardín, respondí. Hortensias azules. Las hortensias son hermosas. ¿Por qué ya no tienes jardín? Y por alguna razón, tal vez porque ella era una extraña, tal vez porque ya no me importaba guardar el secreto, le conté todo. Le conté sobre Roberto. Sobre el dinero. Sobre cómo había terminado aquí. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se sentó a mi lado. Mi hija hizo algo similar, me dijo. No me quitó dinero, pero me quitó algo igual de valioso. Me quitó a mis nietos. Después de que su padre murió, decidió que yo era una mala influencia. Que mis ideas eran anticuadas. Que los niños no debían pasar tiempo conmigo. Hace 5 años que no los veo. Lo siento. Yo también lo siento. ¿Por las dos? Se quedó en silencio un momento. Pero, ¿sabes qué he aprendido? Que el dolor de la traición familiar es especial. Es diferente a cualquier otro dolor. Porque no solo pierdes a la persona. Pierdes la idea de quién creías que era. Pierdes tu propia historia, porque tu historia estaba entrelazada con la de ellos. Tenía razón. Eso era exactamente lo que había perdido. No solo a Roberto, sino a la idea de Roberto. A la idea de que había sido una buena madre. A la idea de que mi vida había significado algo. Carmen y yo nos hicimos amigas después de eso. Hablábamos en el jardín casi todos los días. Ella me enseñó a cuidar las plantas que había allí. Yo le enseñé a tejer, algo que había aprendido de mi madre hacía décadas. Crear algo con tus manos, me dijo un día mientras tejía, es una forma de recordarte que todavía tienes valor. Que todavía puedes hacer cosas hermosas. Empecé a tejer bufandas. Gorros. Mantas pequeñas.
Las regalaba a otros residentes del asilo. No era mucho, pero era algo. Era una forma de sentir que todavía importaba. Los domingos seguían siendo difíciles. Ver a Carmen con su familia me recordaba lo que yo no tenía. Pero aprendí a manejarlo. Me quedaba en el jardín esos días, tejiendo, cuidando las plantas, encontrando paz en la soledad en lugar de solo dolor. Un domingo, hace 6 meses, algo cambió. Estaba en el jardín cuando escuché voces conocidas. Me asomé y vi a Carmen con su familia en el comedor. Pero había alguien más con ellos. Una mujer joven que no reconocí. Después de que su familia se fue, Carmen vino al jardín. Estaba emocionada. Elena, no vas a creer lo que pasó. ¿Qué? Mi hija. Finalmente me trajo a mis nietos. Después de 5 años. Los trajo. Carmen, eso es maravilloso. Sí, pero hay más. ¿Recuerdas que te conté que ella decía que yo era una mala influencia? ¿Que mis ideas eran anticuadas? Sí. Resulta que no era eso. Resulta que su esposo, el padre de los niños, era quien no quería que me vieran. Él controlaba todo. Le decía qué hacer, a quién ver, cómo criar a los niños. Mi hija finalmente se divorció de él hace 6 meses. Y hoy vino a pedirme perdón. A decirme que lo sentía. Que había estado equivocada. Vi lágrimas en los ojos de Carmen. Lágrimas de alegría, de alivio, de redención. ¿Y los perdonaste?, pregunté. Por supuesto. Son mi familia. Y ella también fue víctima a su manera. Me alegré por Carmen. Realmente lo hice. Pero también sentí una punzada de envidia. Porque sabía que Roberto nunca vendría a pedirme perdón. Nunca admitiría lo que había hecho. Nunca intentaría arreglarlo. O al menos eso creía. Hace 3 meses, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Roberto. Mis manos temblaban mientras la abría. Después de 2 años de silencio, ¿qué podría decirme? Mamá, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo este tiempo. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Seguí leyendo, mi corazón latiendo con fuerza. El negocio no estaba solo en problemas. Estábamos en bancarrota. Debíamos cientos de miles de dólares. Si no pagábamos, íbamos a perder todo. La casa. Los autos. Todo. Patricia estaba desesperada. Yo estaba desesperado. Y cuando vi tu cuenta, con todo ese dinero solo ahí sentado, pensé que podía tomarlo prestado. Que lo invertiría, que lo multiplicaría, que te lo devolvería con intereses. Sentí náuseas leyendo eso. La forma en que lo justificaba. La forma en que hacía que sonara como si hubiera sido un favor para mí. Pero las cosas no salieron como planeé. La inversión falló. Perdimos aún más dinero. Y para cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No había forma de devolvértelo. No había forma de arreglarlo. La carta continuaba. Patricia me dijo que era mejor no contactarte. Que solo empeoraría las cosas. Que era mejor dejarte en paz. Y yo fui un cobarde. Te dejé ir porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Pero mamá, necesito que sepas que no fue por falta de amor. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Hice algo terrible, imperdonable, pero no fue porque no me importaras. Fue porque soy débil. Porque soy egoísta. Porque puse mis necesidades antes que las tuyas cuando tú pasaste toda tu vida haciendo lo contrario. La carta terminaba así: no te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que lo siento. Que pienso en ti todos los días. Que el peso de lo que te hice es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Roberto. Me quedé sentada con esa carta en mis manos durante horas. Leyéndola una y otra vez.
tratando de procesar lo que sentía. ¿Rabia? Sí. ¿Dolor? Por supuesto. Pero también, ¿alivio? Tal vez. Porque al menos ahora sabía. Al menos ahora entendía que no había sido porque no me amara. Había sido porque era débil. Porque había tomado la decisión equivocada en un momento de desesperación. ¿Lo perdonaba? No. No todavía. Tal vez nunca. Pero al menos ahora tenía respuestas. Le mostré la carta a Carmen. Ella la leyó en silencio, su expresión seria. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. ¿Vas a responderle? No sé si puedo. No sé si quiero. Elena, puedo decirte lo que haría yo. Pero esta es tu decisión. Tu dolor. ¿Tu hijo? ¿Qué harías tú? Carmen suspiró. Le escribiría. No para perdonarlo. No para decirle que está bien lo que hizo. Sino para cerrar ese capítulo. Para decirle cómo te sientes. Para liberarte de ese peso. Pensé en sus palabras durante días. Y finalmente, decidió que tenía razón. Escribí una carta. Me tomó semanas encontrar las palabras correctas. Reescribí cada línea docenas de veces. Pero finalmente, esto es lo que dije: Roberto, recibí tu carta. Y aunque aprecio que finalmente me hayas dado una explicación, necesitas saber que eso no cambia lo que hiciste. No cambia los 2 años que he pasado aquí, sola, preguntándome qué hice mal como madre. No cambia el hecho de que tomaste todo lo que tenía y me dejaste sin nada. Dices que me amas. Pero el amor no es solo una palabra. Es acción. Es sacrificio. Es estar ahí cuando es difícil, no solo cuando es conveniente. Y tú no estuviste ahí. Elegiste no estar. No sé si algún día podré perdonarte. Honestamente, no sé si quiero intentarlo. Porque perdonarte significaría aceptar que está bien lo que hiciste. Y no está bien. Nunca estará bien. Pero te diré esto, te libero. Te libero de la culpa si eso es lo que necesitas para seguir adelante. Te libero de la obligación de intentar arreglar esto. Porque no se puede arreglar. Lo que se rompió entre nosotros no se puede reparar. Yo seguiré adelante. Encontraré una forma de vivir con esto. De vivir sin ti. Porque resulta que soy más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte de lo que tú pensabas. Y tal vez esa sea la única lección valiosa que salió de todo esto. Aprendí que puedo sobrevivir incluso cuando mi propio hijo me traiciona. Aprendí que mi valor no depende de ti. Que mi vida no termina porque tú decidiste que yo ya no importaba. Así que vive tu vida. Roberto. Construye tu futuro. Ten éxito o fracasa. Pero hazlo sabiendo que lo hiciste sin mí. Por tu propia elección. Tu madre, Elena. Envié esa carta hace 2 meses. No he recibido respuesta. Y está bien. No necesito una. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nunca esperé. Porque resulta que el universo tiene formas extrañas de traer justicia. O tal vez karma. O tal vez solo coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales. Hace 3 semanas, Daniel entró a mi habitación con una expresión extraña en su cara. Señora Elena, hay alguien aquí que quiere verla. ¿Quién? Dice que es su nuera. Patricia. Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. No quiero verla. Ella dice que es importante. Que tiene algo que necesita decirle. No me importa lo que tenga que decir. Por favor, señora Elena. Solo escúchela. Si después de 5 minutos quiere que se vaya, la sacaré yo mismo. Algo en su tono me hizo acceder. 5 minutos. Patricia entró a mi habitación. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. Más rota. Nos miramos en silencio por un momento. Hola, Elena, dijo finalmente. Patricia. Gracias por verme. Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Tienes razón. No lo tienes. ¿Qué quieres?
Se sentó en la silla junto a mi cama sin que la invitara. Necesito contarte algo. Algo que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Si es sobre el dinero, ya lo sé. Roberto me escribió. No es solo sobre el dinero. Es sobre todo. Sobre por qué realmente pasó. Ya sé por qué pasó. Ustedes estaban en problemas financieros. Eso es lo que Roberto te dijo. Pero no es toda la verdad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Patricia respiró profundo. El negocio sí estaba en problemas. Eso era verdad. Pero no fue por malas inversiones o clientes difíciles. Fue por mí. ¿Por ti? Yo tengo un problema. Con el juego. Las apuestas. Empezó hace años, antes de que nos casáramos. Pensé que podía controlarlo, pero no pude. Perdí miles de dólares. Decenas de miles. Y cuando Roberto se enteró, ya era demasiado tarde. Ya debíamos tanto que no había forma de salir sin ayuda. Me quedé mirándola, procesando lo que estaba diciendo. Cuando supimos de tu cuenta, de tu dinero, fui yo quien insistió en tomarlo. Roberto no quería. Dios, Elena, él realmente no quería. Pero yo lo convencí. Le dije que era la única forma. Que si no lo hacíamos, perderíamos todo. Que tú nunca tendrías que saberlo porque lo devolveríamos antes de que lo notaras. ¿Y Roberto aceptó? Él te amaba. ¿Te ama? Pero también me amaba a mí. Y yo usé ese amor en su contra. Lo manipulé. Le hice creer que era nuestra única opción. Sentí rabia hirviendo dentro de mí. ¿Y ahora vienes a decirme esto? Después de 2 años. ¿Por qué? Patricia tenía lágrimas en los ojos. Porque Roberto está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón hace una semana. Casi muere. Y mientras estaba ahí, en esa cama, conectado a máquinas, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con esta mentira. No podía dejar que él cargara con toda la culpa cuando la mayor parte fue mía. ¿Roberto está en el hospital? Sí. En cuidados intensivos. Los doctores dicen que se recuperará, pero fue grave, Elena. Muy grave. No sabía qué sentir. Mi hijo, el hijo que me había traicionado, estaba en el hospital. ¿Debería importarme? ¿Tenía derecho a importarme después de lo que me había hecho? ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque Roberto ha estado pidiendo por ti. Cada vez que despierta, pregunta si estás ahí. Si has venido. Y yo no podía seguir mintiéndole. No podía seguir siendo la razón por la que no tiene a su madre. Él fue la razón por la que no tiene a su madre. Él tomó esa decisión. Lo sé. Y tiene que vivir con eso. Pero Elena, también necesita saber que él ha estado tratando de arreglarlo. Durante el último año, ha estado trabajando 2 empleos. Ahorrando cada centavo. Tratando de reunir dinero para devolvértelo. ¿Y cuánto ha reunido? Patricia bajó la mirada. $20,000. Sé que no es mucho comparado con lo que tomó, pero... ¿Y dónde está ese dinero? En una cuenta. Una cuenta a tu nombre. Él iba a dártela cuando tuviera más. Cuando pudiera devolverte todo. Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había los documentos de una cuenta bancaria. A mi nombre. Con $20,000. Esto no arregla nada, dije, mi voz quebrándose. Lo sé. Nada puede arreglar lo que te hicimos. Pero quería que supieras que la ha estado tratando. Que no te olvidó. Que no dejó de importarle. Patricia se levantó para irse. Está en el Hospital General. Habitación 304. Si decides ir, sé que significaría mucho para él. ¿Y si decido no ir? Entonces lo entenderé. Y él también tendrá que entenderlo. Después de que se fue, me quedé sentada con ese sobre en mis manos. $20,000. Una fracción de lo que me habían quitado. Pero también una prueba de que Roberto había estado pensando en mí. Que había estado tratando, a su manera, de enmendar lo que había hecho.
Carmen vino a verme esa noche. Le conté todo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. ¿Quieres ir a verlo? Parte de mí quiere. Parte de mí quiere verlo ahí, vulnerable, y decirle todo lo que me hizo sentir. Pero otra parte solo quiere que desaparezca de mi vida para siempre. Elena, ¿puedo decirte por experiencia que el arrepentimiento es peor que el dolor? Si no vas y algo le pasa, vivirás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubiera sido. ¿Pero no sería débil de mi parte? ¿Después de todo lo que me hizo? No hay nada débil en el perdón, Elena. El perdón no es para él. Es para ti. Es para liberarte del peso de la rabia que has estado cargando. Pasé toda la noche despierta, pensando. Recordando. Tratando de decidir. Y al amanecer, tomé mi decisión. Daniel me ayudó a llegar al hospital. Fue extraño estar fuera del asilo después de tanto tiempo. El mundo se sentía más grande, más ruidoso, más aterrador de lo que recordaba. Subimos al tercer piso. Caminamos por el pasillo hasta la habitación 304. Me detuve frente a la puerta. ¿Quiere que entre con usted?, preguntó Daniel. No. Esto tengo que hacerlo sola. Respiré profundo y empujé la puerta. Roberto estaba en la cama, conectado a varios monitores. Se veía pálido, frágil, más viejo de lo que debería verse un hombre de 42 años. Patricia estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano. Cuando me vio, Roberto abrió los ojos grandes. ¿Mamá? Hola, Roberto. Patricia se levantó. Los dejaré solos, dijo, saliendo rápidamente de la habitación. Me acerqué a la cama lentamente. Roberto tenía lágrimas en los ojos. No pensé que vendrías, dijo con voz débil. Yo tampoco. Mamá, yo. Déjame hablar primero, lo interrumpí. Porque si no lo digo ahora, tal vez nunca lo diga. Él asintió. Lo que me hiciste, comencé, mi voz temblando, fue imperdonable. Me quitaste mi seguridad. Mi dignidad. Mi confianza en ti. Me dejaste en un lugar donde paso mis días esperando morir porque ya no tengo nada por qué vivir. Roberto sollozaba ahora. Lo sé. Lo sé y lo siento tanto. Pero, continué, Patricia me contó la verdad. Me contó sobre su problema. Sobre cómo te manipuló. Y aunque eso no excusa lo que hiciste, al menos me ayuda a entender por qué. No es excusa, dijo él. Yo tomé la decisión. Yo firmé los papeles. Yo saqué el dinero. Fue mi culpa. Sí, fue tu culpa. Pero también fuiste víctima a tu manera. Me senté en la silla junto a su cama. Durante 2 años, te odié. Cada día, cada noche, te odiaba por lo que me habías hecho. Pero odiar es agotador, Roberto. Y ya estoy muy cansada. ¿Me perdonas?, preguntó con voz esperanzada. No, respondí honestamente. No puedo perdonarte todavía. Tal vez nunca pueda. Pero puedo intentar entender. Puedo intentar dejar ir el odio. Puedo intentar, no sé. Seguir adelante de alguna forma. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglarlo? No puedes. Algunos daños no se pueden reparar, Roberto. Solo se pueden sobrevivir. Nos quedamos en silencio por un momento. Él llorando. Yo tratando de mantener la compostura. Pero, dije finalmente, puedes hacer algo por mí. Lo que sea. Puedes vivir. Puedes recuperarte de esto. Puedes construir una vida que valga la pena. Porque si todo esto, todo el dolor que ambos hemos pasado, no sirve para nada, entonces realmente fue en vano. Te prometo que lo haré. Y Roberto, agregué, puedes buscar ayuda. Para Patricia. Para su problema. Porque si no lo hacen, esto volverá a pasar. Tal vez no conmigo, pero con alguien más. Ya empezamos. Ella está en terapia. En un grupo de apoyo. Está tratando. Bien. Me levanté para irme. Roberto extendió su mano hacia mí.
¿Puedo abrazarte? ¿Solo una vez? Lo pensé por un momento. Luego me incliné y lo abracé. Sentí su cuerpo temblar con sollozos. Sentí sus brazos débiles alrededor de mí. Y sentí, no perdón. No todavía. Pero tal vez el comienzo de algo. Una grieta en el muro de rabia que había construido. Adiós, Roberto, dije, separándome. ¿Volverás? No lo sé. Tal vez. Algún día. Y salí de esa habitación sin mirar atrás. Han pasado 3 semanas desde esa visita. Roberto se recuperó y salió del hospital. Me ha escrito 2 veces. Cartas cortas, simples, diciéndome que está bien, que está trabajando en sí mismo, que espera algún día poder compensarme. No he respondido. Todavía no estoy lista. Pero algo cambió en mí después de esa visita. La rabia que me había estado consumiendo no desapareció, pero se suavizó. Se transformó en algo más manejable. Algo que puedo cargar sin que me destruya. ¿He estado usando el dinero de esa cuenta que Roberto abrió? No todo. Solo lo necesario para pequeños lujos. Un libro nuevo. Flores para el jardín del asilo. Un regalo para Carmen en su cumpleaños. Cosas pequeñas que me recuerdan que todavía puedo tener alegría en mi vida. Carmen me dijo algo hace unos días que no puedo dejar de pensar. El perdón, me dijo, no significa olvidar. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el veneno que te está matando por dentro. Significa elegir vivir en lugar de solo sobrevivir. Tiene razón. Y aunque todavía no puedo perdonar completamente a Roberto, estoy tratando de elegir vivir. He empezado a tejer más. A cuidar el jardín con más dedicación. A hablar más con otros residentes. A encontrar propósito en pequeñas cosas. Daniel me dijo que estoy diferente. Más ligera, dijo. Como si hubiera soltado un peso que había estado cargando. Y supongo que es verdad. No he soltado todo el peso. Probablemente nunca lo haré completamente. Pero he soltado lo suficiente para respirar un poco más fácil. Hoy es mi cumpleaños número 68. No es un cumpleaños particularmente especial, pero Carmen organizó una pequeña celebración en el comedor. Pastel. Velas. Algunos residentes cantando desafinados. Y en medio de esa celebración modesta, me di cuenta de algo. He sobrevivido. A pesar de todo, de la traición, del abandono, de la pérdida, he sobrevivido. No es la vida que imaginé para mí. No es la vejez que soñé cuando era joven. Pero es mi vida. Y todavía tengo algo que decir sobre cómo la vivo. Esta mañana, recibí otra carta de Roberto. Esta vez, la abrí de inmediato. Mamá, decía, hoy es tu cumpleaños. Y aunque sé que probablemente no quieras saber de mí, necesito decirte esto. Gracias por venir a verme al hospital. Gracias por no cerrar completamente la puerta. Gracias por darme, aunque sea una pequeña posibilidad de algún día poder ser tu hijo nuevamente. Sé que no merezco tu perdón. Sé que tal vez nunca lo tendré. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digno de él. Para ser el hombre que tú merecías como hijo. Patricia y yo nos estamos divorciando. No por falta de amor, sino porque ambos necesitamos sanar por separado. Ella está en tratamiento. Yo estoy en terapia. Ambos estamos tratando de ser mejores personas. Y mamá, he estado ahorrando. Cada centavo que puedo. Porque mi meta es devolverte todo lo que tomé. Cada peso. Y cuando lo haga, si tú quieres, me gustaría sacarte de ese lugar. Encontrarte un apartamento bonito. Darte la vejez que mereces. No te pido que me respondas. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que no te he olvidado. Que nunca te olvidaré. Que eres mi madre y siempre lo serás. Feliz cumpleaños. Te amo. Roberto. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a mi cama, junto a las otras 2. No sé si algún día responderé. No sé si algún día podré volver a tener una relación con mi hijo.
Pero por primera vez en 2 años, tengo esperanza. No esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Eso es imposible. Pero esperanza de que tal vez, algún día, puedan ser algo nuevo. Algo diferente. Algo que, aunque esté marcado por el dolor, también pueda tener momentos de paz. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has sido abandonado por alguien que amabas? ¿Has tenido que aprender a perdonar lo imperdonable? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. He aprendido que la traición familiar es el dolor más profundo que existe. Porque no solo pierdes a la persona. Pierdes la historia que creías que era tu vida. Pierdes la imagen que tenías de ti mismo como padre, como madre, como hijo. Pierdes la inocencia de creer que el amor es suficiente para protegerte del daño. Pero también he aprendido que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Que el perdón no significa olvidar, sino soltar el veneno que nos mata por dentro. Que a veces, la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. Y que al final, la única persona que realmente puede salvarte eres tú mismo. Tengo 68 años. Vivo en un asilo. Mi hijo me traicionó de la forma más dolorosa posible. Pero todavía estoy aquí. Todavía respiro. Todavía encuentro razones para levantarme cada mañana. Y eso, descubrí, es su propia forma de victoria.